tardes, soy yo, Ana Karen, la asesora técnica de la escuela donde sus hijos cursan el primer grado de primaria. En este nuevo video les vengo a hablar acerca del famoso análisis. Si bien en los dos videos anteriores les estuve comentando que una de las actividades centrales para que los niños puedan avanzar en su proceso de alfabetización inicial, o sea que aprendan a leer y escribir, es justamente el análisis. Y hoy les traigo un pequeño ejemplo para que ustedes sepan o tengan ideas de cómo van a orientar a sus hijos durante el famoso análisis. Hay muchos tipos de análisis y créanme que les voy a compartir más de uno, pero este video va a tratar exclusivamente del análisis central, en el que nos apoyaremos mayormente para que sus hijos avancen en la famosa escalera que ya vimos en los videos anteriores. Así que si están listos, comenzamos con el análisis. Muy bien, ¿qué vamos a necesitar para el análisis? Son materiales muy sencillos. Primero que nada, unas tijeras, un plumón y un pedazo de cartón, de hoja blanca, hoja reciclada o cualquier material en el cual puedan escribir. En este caso yo estoy usando un pedazo de cartón de una caja de cereal. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a sacar dos tiras de cartón más o menos delgadas y pequeñas en las que podamos escribir la palabra que vamos a analizar. Okay, una vez que tengo listas las dos tiras de cartón, se preguntarán qué vamos a hacer con ellas, ¿verdad? Pues vamos a escribir en ambas la palabra que se va a analizar. La maestra seguramente les dará orientaciones de qué palabras se van a utilizar, pero el día de hoy iniciaremos con la palabra paloma. Y vamos a escribir de la manera más clara posible la palabra paloma en ambas tarjetas. Listo, muy bien. Una vez que tengo ambas tarjetas, bueno, quiero explicarle por qué necesitamos dos. Necesitamos dos tarjetas porque una es para que la manipule el alumno y la otra es para que la manipule el acompañante, papá, tutor o familiar que vaya a estar al lado del alumno a la hora de hacer la actividad. Después de esto, le entregamos al alumno su tarjeta y empezamos con el análisis. Okay, otra cosa muy importante antes de iniciar el análisis formalmente es que cuando tengamos la palabra, en este caso paloma, platiquemos un poco acerca de lo que son las palomas, características de ellas, dónde las encontramos, en fin, diversas preguntas que lo ayuden a entrar en contexto con la palabra que vamos a empezar a analizar. Le informamos que aquí dice paloma y le pedimos que lo lea junto con nosotros, señalando el letrero. Paloma. Muy bien. Una vez que tenemos la palabra paloma y que el niño logró leerla o repetirla en su caso, vamos a pedirle que palmee junto con nosotros la palabra paloma. Y lo hacemos junto con ellos. Paloma. Le preguntamos al alumno cuántas partecitas tiene. Si no contesta correctamente la primera, volvemos a palmear las veces que sea necesario para que él reconozca que en paloma hay 3 partecitas. Una vez que haya determinado, haya descubierto que son 3 partecitas, le preguntamos si es una palabra larga o una palabra corta. Paloma, claro que es una palabra larga porque tiene 3 sílabas. Acto seguido le preguntamos hasta dónde llegará la primera partecita. Y repetimos nuevamente, paloma, ¿hasta dónde llega la primera partecita? Tal vez al inicio, cuando hagamos las primeras actividades, al alumno se le puede dificultar un poco a determinar cuál es esa primera sílaba. Pero nosotros lo apoyamos y le repetimos, a ver, pa, ¿hasta dónde llega? Pa. El fin es que él nos ayude a encontrar que pa llega hasta la A. Entonces, una vez que lo descubrimos, le pedimos, y nosotros lo vamos haciendo junto con él, que doble hasta donde dice pa. De tal manera que nos quede así. Y le preguntamos, ¿qué dice aquí? Él nos tiene que responder pa. Si dice paloma, le volvemos a preguntar, fíjate bien, paloma, esa es la primera partecita. ¿Cómo dice? Pa.
Una vez que determinó que aquí dice pa, le preguntamos, ¿y cómo es que dice aquí? Algunos lograrán decir que es loma, algunos necesitarán más apoyo y aquí requerimos paciencia para repetirle. A ver, la palabra completa es paloma, aquí dice pa, ¿qué dice aquí? Una vez que nos diga que dice loma, lo siguiente va a ser pedirle que determinemos la siguiente partecita. ¿Hasta dónde llega la segunda partecita de paloma? Igual, nuevamente, si el niño no puede descubrirlo de manera inmediata, hacemos el énfasis. Palo. Y nos debe decir que llega hasta la O y nuevamente hacemos lo mismo, doblamos nuestro pequeño cartón y le preguntamos qué dice aquí. Ya que nos diga que dice lo, le preguntamos qué partecita fue la que nos quedó. Y vamos repitiendo, ¿qué dice aquí? Pa, ¿qué dice aquí? Lo, ¿y qué dice aquí? Ma. Una vez que lo tenemos así, podemos jugar y le preguntamos qué es lo que dice aquí. Son las primeras dos partecitas. Palo. O, como dice aquí, loma. Una vez que tenemos hecho esta primera parte del análisis, le vamos a pedir al alumno, y nosotros lo vamos a hacer junto con ellos, que recortemos estas piezas y que volvamos a formar la palabra paloma. Ustedes tienen que asegurarse que sus hijos forman correctamente la palabra paloma, ¿ok? Pero no solo es eso lo que vamos a hacer, ¿verdad? Le decimos que dentro de paloma están ocultas otras palabras. La intención es aquí lograr formar palabras nuevas. Si su hijo no puede hacerlo por sí solo, nosotros podemos apoyarlo. Le ponemos la primera partecita y le preguntamos qué dice. Él nos va a decir que dice pa. Y le decimos que se agregó esta que dice palo. Muy bien. Exactamente eso es lo que queremos lograr. Pero sigue otro punto. Otro de los materiales que vamos a necesitar va a ser un pequeño pizarrón. Este que yo tengo aquí lo conseguí en la tienda Waldos. Me costó alrededor de 40 pesos y por el otro lado está para usarse con Hils. Había de diferentes presentaciones, pero no es necesario que compren nada más un pizarrón. Pueden usar una hoja, pegarla en un pedazo de cartón y forrarla con papel contact, enmicarla, usar el espejo, una cartulina vieja, en fin, lo que a ustedes se les ocurra. Una vez que tenemos aquí palo, vamos a escribir en el pizarrón, cito, la palabra palo. Por lo regular, cuando estamos en el aula, la maestra es quien va escribiendo estas palabras. Aquí pueden escribirlas ustedes al principio o pueden pedirle a los alumnos que ellos se animen a escribirlo. Ok, seguimos formando palabras. Por ejemplo, dejo esta y le pregunto cómo dice lo. Si tiene problemas lo podemos apoyar y le digo que si junto esta, ¿cómo dirá? Ok, volvemos a hacer lo mismo. Escribimos nosotros o le pedimos al alumno que escriba en el pizarroncito la palabra loma. Y ya tenemos dos palabras. Y jugamos con las mismas. Por ejemplo, si tengo ma y luego le pongo lo, ¿cómo dice? Y él me puede contestar malo. Y vuelvo a repetir el mismo procedimiento. Malo. También le puedo poner ma y luego pongo pa y le pregunto cómo dice. Si puse la ma y puse la pa, ¿cómo dice? Mapa, y lo anotamos. Muy bien, así quedaron escritas nuestras palabras. Y una vez escritas, le vamos a pedir al alumno que nos ayude a leerla. Y lo acompañamos en esta lectura. Vamos marcando por sílabas para que él se vaya dando cuenta. Yo en este caso voy a utilizar un color diferente. Ustedes también pueden hacerlo para que lo distingan. Y vamos a leer. Palo.
Le preguntamos al alumno cómo dice. Luego seguimos con la siguiente, loma. Y lo mismo vamos haciendo con todas las palabras. No se les olvide, después de que hacen el énfasis en ma, pa, es muy importante que le pregunten a su hijo cómo dice. Que el alumno sepa que lo está leyendo, porque realmente lo está leyendo y es parte del empoderamiento del alumno y que le dé seguridad. Otra cosita muy importante es que cual sea el material que van a utilizar para escribir, es muy importante que usen plumón para pintarrón, porque de otra manera si utilizan plumón de agua pueden manchar y dañar el material que estén utilizando. A simple vista es un proceso que parece sencillo, pero pueden incluso llevar bastante tiempo. Todo va a depender del ritmo del alumno, que es algo que tenemos que respetar. Muy importante, nuevamente vuelvo a recalcar que cuando formemos palabras, las lea, nos diga cuántas partecitas tiene, si formamos loma, igual que él nos diga cuántas partes tiene, si es corta, si es larga. Y lo cuestionemos constantemente acerca de esta clase de cosas, pues todo esto constituye el análisis. Su hijo está en su mente transportando y formando palabra. Por eso les decía que muchas veces para los alumnos es más fácil material concreto, o sea, material que él pueda manipular, pues esto lo ayuda mucho. Tal vez en su mente unir pa y lo es difícil, pero hacerlo aquí, verlo, sentirlo, descomponerlo, volverlo a armar, resulta más fácil. Así que dediquemos el mayor tiempo posible y seamos pacientes con el alumno, porque al inicio no lo hará tan fácil como lo puede hacer al final. Una vez que ya tenemos la palabra paloma, la voy a volver a escribir en mi pintarroncito. Este es pequeño, podemos hacerlo más grande, un espejo nos daría mucho más espacio, pero por el momento si no pueden con más, es suficiente. Paloma. Y nuevamente volvemos a leer la palabra paloma. Le vamos a preguntar al alumno qué otras cosas comienzan o inician igual que paloma. Y para eso hay que hacer énfasis en la sílaba pa. ¿Cuáles empiezan igual que paloma? Pa. Y lo cuestionamos. Tal vez al inicio se le pueda hacer difícil, no tenga tantas ideas, pero podemos apoyarlo. Seguramente nos van a decir la palabra papá, y cuando diga la palabra papá, nosotros la escribimos. Papá. Y la leemos. Papá. Y nos damos cuenta que paloma empieza igual que papá. Y le preguntamos otra. Tal vez nos diga, porque está familiarizado con los dulces, la palabra paleta. Paleta. Nuevamente la leemos, le podemos cuestionar cuántas partecitas tiene, si es palabra corta, si es palabra larga, cuál. Aquí en este caso ya tenemos dos largas y una corta. Esas son preguntas que podemos hacer y hacemos énfasis en la sílaba pa. ¿Qué ocurre si mi hijo, en lugar de decirme una palabra con pa, me dice casa? No pasa absolutamente nada. Es parte de su proceso y yo como madre, acompañante, padre, no lo puedo desacreditar completamente, pues son sus ideas. Si él me dice casa, mi labor es escribir casa para que él lo pueda ver. Y le digo, fíjate bien, casa inicia igual que paloma. Entonces él, al ver las grafías, por grafías me refiero a letras, cuando ve las letras de paloma y de casa, se da cuenta que no inician de la misma manera. Entonces procedemos a borrar esta palabra porque no es adecuada para los fines que necesitamos. Hay personas que juegan con que son las letras, las palabras intrusas, pero nosotros podemos darles el nombre que quieran. El punto es descartarle y que él se dé cuenta que no está correctamente escrita.
Otra cosa que podemos hacer a medida que vemos que nuestros hijos avanzan y, por ejemplo, nos dice la palabra pato, le decimos que la escriba él, como él puede escribirla. Supongamos que sus hijos van iniciando la escritura y tienen una escritura presilábica y van a escribir con grafías, letras, a eso me refiero, que no tienen absolutamente nada que ver. Esta podría ser una escritura presilábica. Entonces le pedimos que la lea y acto seguido nosotros a un lado, debajo, vamos a escribir correctamente pato, para que vea él la diferencia entre su escritura y nuestra escritura. Incluso cuando mi hijo ya tiene una escritura más avanzada, como en el siguiente peldaño, que es el silábico, podríamos jugar de la siguiente manera. Le pido que la escriba y a lo mejor en este punto él ya va a escribir la P de pato y la O. Es muy importante pedirle a nuestro hijo que la lea y que la marque para que me diga pato. Si nos fijamos, estuvo asignando una letra para cada sílaba. Eso me corrobora que mi hijo está en la hipótesis silábica. Igualmente, como lo hicimos anteriormente, lo que vamos a hacer es escribir a un lado la palabra correctamente y que él vea cuáles fueron las letras que le faltaron y las corrija. Una vez que hacemos esto, le pedimos a nuestro hijo que escriba las palabras correctas, esta la borramos o le pedimos que la corrija, que lo escriba en su cuaderno, junto con las otras palabras que él formó. Pero un tip súper importante que tengo que darles es aquellas palabras que pueden parecerse pero no empiezan igual. Por ejemplo, si nuestro hijo nos llegara a decir la palabra palma, nosotros también la escribimos, la voy a escribir de este lado, palma. ¿Cuál es la diferencia entre papá, paleta, pato y paloma? Que palma, su primer sílaba no llega hasta la A. Repitan junto conmigo, palma, su primer sílaba llega hasta la L. Entonces, pal es una sílaba completamente diferente a pa. Lo leemos, nos damos cuenta y hacemos que nuestro hijo se dé cuenta de este pequeño detalle. Aquí hay una letra L que no está en paloma. Bueno, en paloma la tiene a un lado, pero ya forma parte de otra sílaba, que no está en papá, que no está, bueno, en paleta igual la tiene, pero forma parte de otra sílaba distinta. Que es muy importante que nos aseguremos bien de la escritura de las palabras. En su libro de texto van a darse cuenta que vienen palabras así, que no hace discriminación de esto. Es una pequeña inconsistencia que está, pero lo más correcto es que hagamos esta diferenciación. Pa, PA no es lo mismo que PAL, pal. Es muy importante dentro del análisis que hagamos con nuestros hijos. Bien, una vez que nuestro hijo ya escribió las palabras que iniciaban igual que paloma en su cuaderno, el siguiente paso es pensar en una oración que contenga la palabra paloma. Lo ideal siempre es que sea él quien ayude a armar esa oración. Y por ejemplo, decidimos escribir que la paloma es blanca, que es algo muy común. Yo voy a iniciar con rojo la mayúscula porque es importante que todas las oraciones se inicien con mayúscula. Uso el rojo solamente para diferenciar la grafía mayúscula. Y escribo la paloma es... Lo ideal es que vaya corrido, pero por cuestión de espacio la voy a tener que hacer aquí abajo, ¿no?
blanca. Y muy importante el punto final. ¿Ok? Y le decimos a nuestro hijo, aquí dice, la paloma es blanca. Le pedimos que la lea él nuevamente. Si no la recuerda o si dice paloma blanca, le pedimos nuevamente que la lea. Se la volvemos a leer, la paloma es blanca, y le pedimos que lo vuelva a repetir. Si vuelvo a decir paloma es blanca, pacientemente yo le vuelvo a repetir, la paloma es blanca. Así hasta que él logre decir la oración completa, la paloma es blanca. Después de esto le vamos a hacer una serie de preguntas a nuestros hijos. Unas preguntas que son sencillas. A través de su maestro les podemos hacer llegar las preguntas en orden como se hacen, pero básicamente es preguntarle en dónde creen ellos que dice paloma, que la señale, en dónde cree que dice blanca, en dónde cree que dice la, en dónde cree que dice es. También podemos empezar a emplear las matemáticas contando las palabras que contiene nuestra oración. La paloma es blanca. E incluso podríamos escribir el número 4 que señala que tiene 4 palabras. Le pedimos que la lea, la paloma es blanca, y nuevamente que la escriba en su cuaderno junto a las demás palabras que él ya formó y que rescató, que iniciaban igual que paloma. ¿De acuerdo? Entonces, este análisis se va a hacer de manera constante. Les repito nuevamente, ahorita fue fácil en apariencia porque yo no tengo aquí a ningún alumno, pero tal vez requiera más tiempo de su parte y mucha más paciencia sobre todo. Muy bien, pues estas serían básicamente algunas ideas generales acerca de cómo hacer el análisis. Como vieron, es sencillo, solo requiere de mucha paciencia y disposición para estar con el niño, acompañándolo, no desesperarnos en ningún momento, que si él tiene un error al decir una palabra errónea, como en el ejemplo que les mencioné, casa, no nos desesperemos, no desacreditemos inmediatamente su opinión, sino que nos demos el tiempo de escribirla, compararla, y que él pueda ir haciendo a un lado las ideas que no contrastan con la realidad. Es la manera en que los niños empiezan a avanzar en ese escalón, así como muchas otras actividades. Ahorita vimos el análisis de la palabra paloma, pero estos análisis se puede hacer con todas las palabras. El maestro de grupo les irá indicando cuándo y qué palabras pueden ir analizando. Pero ustedes también, si quisieran analizar libremente, no pasa nada, al contrario, sería un apoyo extra para el niño. Siempre después de que terminamos una actividad de análisis, se envían otras actividades de reforzamiento, pero esas ya se las hará llegar específicamente la maestra. Así que además de esas actividades podemos apoyar pidiéndole al alumno que nuevamente lea las palabras que escribió, que las recordemos el día siguiente antes de iniciar el trabajo con el niño. Podemos pedirle nuevamente que las lea, u otra actividad muy importante que se puede hacer es ofrecerle al niño revistas, periódicos, libros que no necesiten, y que él se dé la tarea de buscar palabras que inicien igual que paloma, las recorte y las pegue en el cuaderno. Esta podría ser otra actividad complementaria a lo que ya hicimos, que puede favorecer muchísimo al avance de sus hijos.